en esta edición de julio. Hoy arrancamos con una charla pues que se antoja bastante interesante, la llamada Traductores de cómics, los villanos invisibles. Están aquí con nosotros, los supervillanos invisibles. Están aquí con nosotros Ricardo Cachúa, de su lado derecho, Alberto Calvo y Rodrigo Vidal, quien va a estar moderando la charla. Mi nombre es Jorge Tobalín, soy coordinador editorial de una revista independiente sobre cómics llamada Comicase. Esta charla de hecho es propuesta por la revista. Originalmente teníamos contemplada la visita de dos colaboradores más, de dos traductores más, de Mauricio Matamoros y de Arturo Gutiérrez. Ellos han sido por un tiempo considerable traductores de Editorial Televisa para Marvel. Ya no pudieron venir con nosotros por cuestiones ahora sí de la propia empresa. Prefirieron ya no participar en la conferencia. Rodrigo por ahí tiene algún comentario interesante que hacer sobre la ausencia de Mauricio y de Arturo en esta mesa. De mi lado izquierdo, Rodrigo va a moderar la charla, como les comentaba. Rodrigo Vidal Tamayo Ramírez, él es biólogo de profesión, es por la UNAM, estudió en la Facultad de Ciencias allá en CEU, en Ciudad Universitaria. Él se ha desempeñado arduamente en el campo de lo que es la socialización de la comunicación de la ciencia Ha participado como ponente en diversos ciclos de conferencias y presidido mesas redondas y mesas de discusión en importantes foros de opinión sobre ciencia. Es fundador y coeditor del sitio web www.revistacinefagia.com, bastante recomendable por cierto, dedicado a la crítica cinematográfica. Fue colaborador de la sección de cine del programa radial Detrás de la Noticia del 1160 AM. También colaboró como guionista y conductor en el programa Cinefagia de Neurótica FM, es de Toluca, ¿verdad? Neurótica. Laboró dentro del programa Vasos Comunicantes como conductor de la sección de cine Cinefagia, además de participar constantemente en el programa Tolerancia Cero del Doctor 1057, platicando sobre maratones de cine de culto. Fue colaborador de la revista Comic Zone de Editorial Mina y actualmente es miembro del Consejo Editorial de Comicase. Estas publicaciones se dedican al análisis y promoción de la historieta. Además, también ha sido coordinador de talleres científicos en instituciones como la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el programa Adopta un Talento del Instituto de Ciencias Nucleares y Niñas Talento del DF, así como en el programa La Ciencia en las Calles, organizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, donde él es el director del área de Educación, Ciencia y Sociedad en el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF. Y considera fervientemente que, hablando de traducción de cómics, que el idioma debe defenderse, incluyendo los nombres clásicos de personajes de ciencia ficción. Seguramente aquí el señor Cachúa tiene algo muy interesante que comentarnos acerca de ese punto en particular. Después en medio está Beto Calvo. Él nació en la Ciudad de México, aprendió a leer gracias a los cómics y gracias a los mismos se volvió bilingüe. Ha trabajado como traductor y articulista para el grupo Editorial Beat y también para diversas publicaciones electrónicas. Actualmente lo pueden seguir en comicverso.org y también escucharlo en el programa, en el blog del programa Comicmanía Radio, pero también participando, como invitado, o más que nada ocasionalmente. Sobre todo lo pueden leer cada semana en Comicmanía Radio, en el blog de este programa de radio por internet dedicado a los cómics. Y de su lado derecho está Ricardo Cachúa. La semblanza que tenemos muy cotorra de él es en la revista. Él nos escribió un artículo en el número 3 de Comicase sobre los cómics de James Bond, porque es un gran fanático del 007. Hombre mil usos de los cómics, ha participado desde casi 2 décadas en el medio, desde hace casi 2 décadas en el medio. Creador y editor del fanzine La Hoja de Comicastle, que se publicó del 93 al 98, y gerente de publicidad y relaciones públicas de la misma tienda. También ha sido articulista de Editorial Vid, para quienes además tradujo Titanes, Piedra, Papel y Tijeras, Batman, El Regreso del Caballero Nocturno, DC Comics, La Noche Final y Amalgam, Spider-Boy Team Up.
Fue co-creador y director general de la revista sobre cómics Aficción, colaborador de Reforma, El Universal y de los programas de radio Cómics 620 AM y Cómics Órbita 97.5 FM. Guionista, diseñador de sonido y productor del cómic videojuego Antropos El Principio. Fue intérprete y encargado de relaciones públicas de Kaboom Studio, además de ser ponente en temas de cine y cómics en universidades y eventos de todo el país. Van a estar ellos charlando con ustedes sobre el quehacer de la traducción, los retos que supone dedicarse a la traducción de cómics, qué dificultades tiene y un poco de esto, pero obviamente cuestionados arduamente por el señor Vidal, a quien le dejo el micrófono. Al final va a haber una sección de una sección de preguntas y respuestas, y hay unos regalos muy interesantes que trae el señor Cachua para ustedes. No solamente son estos cómics, pero ahí está sosteniendo 2 boletos para la premier de Batman. El Caballero Nocturno Asciende, le pusieron, ¿verdad? Asciende este lunes en el Auditorio Nacional, así que qué bueno que están aquí, dichosos ustedes. Bueno, pues muchas gracias hasta el final, entonces. Sí. Muchas gracias a Comicas y a Mole por la invitación. Los boletos se van a dar hasta el final, así que si quieren, pues se tienen que esperar y vamos a poner a pelear a la gente a ver qué se nos ocurre ahorita. Traemos unas navajas, traemos bufandas para que se amarren las manos. Ya veremos. Muy buenas tardes a todos. Ya nos presentaron, creo que ya no es necesario. Es una desgracia que no esté aquí la gente de Televisa, porque toda mi salva estaba apuntada hacia ellos. Yo creo que, haciendo a un lado las traducciones de Vid de los años 90, sin contar las de Ricardo, las traducciones que está haciendo Televisa son bastante pobres. Y ahora Televisa les impidió venir, porque la supuesta razón es que los altos mandos se los impidieron. Televisa no solo conforme con manipular la información, ahora nos quiere censurar. Entonces, allá ustedes se siguen consumiendo esas cosas, ¿no? Desgraciadamente Televisa publica los objetos que más amamos, los cómics, y pues bueno, no va a haber de eso. Somos público cautivo, no, siempre se pueden bajar de internet. Vamos entrando al tema. La traducción de cómics siempre ha sido un tema muy espinoso, porque aparte de que existen varias escuelas sobre cómo debe traducirse, si se debe de respetar al máximo el texto original, si se debe reinterpretar, si se debe adaptar a la idiosincrasia del otro país, las discusiones son amplias. Hay incluso investigaciones muy serias en cuanto a traducción, pero aquí le pusimos el título de haciendo alusión a la maldad de los traductores. Existe una frase en italiano muy famosa que dice traduttore traditore. La traducción más cercana sería traductor traidor. Es esta idea de que quien traduce un texto, quien cambia el idioma original en el que viene un texto, forzosamente está cometiendo una falta, porque nunca va a poder respetar la idea original, ¿no? Esa es una de las es uno como de los dogmas de la traducción, ¿no? No sé ustedes qué piensan sobre esto. Vamos a iniciar con eso, ¿no? La traducción, ¿qué aspectos involucra? Porque no nada más es, ahí tomo un diccionario y traduzco palabra por palabra, ¿no? Involucra algo más allá, ¿no? No sé quién quiere empezar. Pues mira, para mí la idea es la más importante. O sea, se debe de transmitir la idea original y tratar de utilizar también, si se puede, porque en muchas ocasiones no se puede, el texto original del autor. Hay traductores, yo no haré decir nombres, pero varios de mis colegas que piensan que los traductores escribimos los cómics o reescribimos los cómics en otro idioma, y eso no es lo que hacemos. O si queremos ser buenos traductores, eso no es lo que debemos hacer. Nosotros debemos de respetar lo que quiso el autor original a lo mejor que podamos según nuestras capacidades. Entonces, entre menos se pueda notar, entre menos se puede notar nuestro trabajo, mejor habremos hecho nuestro trabajo. Entonces, exactamente por eso todo traductor
efectivamente es un traidor. Entre mejores, menos traidores al autor original. Sí, el trabajo de un traductor tiene que ser lo menos notorio posible. Una buena traducción es aquella en la que no se note la diferencia entre quién hizo la traducción de un cómic en específico, y si lo quieren poner en términos muy comprensibles dentro del medio, nos remitimos a la frase y el eslogan de Spider-Man, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad. Uno como traductor tiene el poder de poner palabras en la boca del autor de la historia. Entonces, me parece que ese es el punto más importante de esto, ¿no? Pues como decía Ricardo, hay gente que dice que se reescriben. Ese no es el caso. Hay veces que tienes que buscar cómo dar la vuelta, y coincido con él en que lo importante es respetar la esencia de la historia que estás traduciendo, porque tienes la responsabilidad de transmitir la idea original de la mejor manera posible. Bueno, a ver, pon imágenes. Vamos a poner algunos ejemplos. Nada más, si quisiera hacer un paréntesis. Las personas que están aquí han traducido dos de los cómics más importantes en la historia del cómic estadounidense. Ricardo tradujo Batman The Dark Knight Returns, que es considerada la historia de Batman y que afortunadamente todavía no es llevada al cine, y que bueno, porque espero jamás verla en película. Y Alberto tradujo algunos números del cómic Planetary, que es como ese cómic que no ha logrado despegar y no se le ha dado su justo valor. Planetary, yo creo que sin exagerar, es lo que Watchmen fue en los 80s, Planetary lo fue para inicios de del año 2000. Entonces es un gran cómic. Si pueden leerlo, de veras, háganse un favor y consigan. Bueno, lo que hacemos básicamente, ves, aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Una portada original de West Coast Avengers y lo que se hizo en Editorial Novaro en su época. Aquí podrán notar las diferencias. Una de las primeras es ¿no? El título. ¿Por qué tienen que hacer esto las editoriales en México? Esto es una cuestión de derechos de autor. Un servidor es abogado y les puedo decir, registrar cada uno de los títulos cuesta dinero. Si se hace cada mes por cada título, pues obviamente se va multiplicando. ¿Qué hace el editorial? Bajo el título del Hombre Araña, que yo ya tengo registrado, pongo presenta los nuevos Vengadores y no tengo entonces el problema de derecho de autor. Entonces es una de las cosas que no tanto se hace por cuestión de cambio, sino esta es una cuestión meramente económica y legal, ¿no? Pero si ven en lo demás, se está respetando el original. Aquí tenemos un ejemplo de qué no hacer, ¿no? Aquí tenemos el Spirit. Digo, si se va a traducir el nombre de un personaje, que se traduzca completo, por piedad. O sea, como el espíritu o the spirit, ¿no? Pero no dejarlo a mitad. O sea, por favor. Pues son barbaridades que en algún momento se hicieron en Editorial Novaro. Es como cuando en El Hombre Araña dice, cuidado Spidey. Sí, ¿no? cuidado Spidey. Se ve horrible, ¿no? Porque aparte en español Spidey no significa nada. Sí, no significa nada. Aquí estamos. Aquí, nuevos ídolos. En inglés es gods, son los nuevos dioses, no los nuevos ídolos. Nada que ver. Terrible. De Editorial 5, El Increíble Armatoste. Es de Hulk. Esa editorial es colombiana, me parece, dominicana, ¿no? No, 5 es español. No, es con Z. Español es con Z y según yo con C es sudamericano. Sí, entonces aquí vemos barbaridades. Otra barbaridad. El último chance del Duende Verde.
Bueno, como verán, ¿por qué son todos estos ejemplos, no? Bueno, pues vamos viendo cómo se hacen las cosas mal para también ver cómo se hacen bien. Esta es la primera portada de Vid. Ahí pueden ver el original y podemos ver la portada de Vid. Ya no recuerdo de qué año es esto. Debe ser 86. 86, algo así, 88. Se regaló con Popeye, si mal no estoy. Sí. Con Bugs Bunny también, ¿no? Con Bugs Bunny nos informa. La muerte en la familia, muy buen cómic de ellos. A ver, vamos a platicar sobre esto. Los cómics normalmente hace muchos años tenían este texto que se llama, esta es la letra Courier. Muchos dicen, bueno, ¿por qué utilizaban esta tipografía? Esta no era decisión de las editoriales. Gobernación les obligaba a utilizar esta tipografía porque según Gobernación, la tipografía a mano les destruía los ojos a los niños. No había ningún estudio, seguramente fue algún funcionario así con dos neuronas, una fundida y una en cortocircuito, que se le ocurrió la gran idea y entonces obligaron a las editoriales. Otro detalle también, recordarán el tamaño colibrí que había en ese entonces, que era como una... Sí deberías explicar, porque creo que hay muchos menores de edad. Hay muchos, y aunque no tengan que ser menores de edad, los de 25 años no se acordarán. Bueno, no se acordarán que los cómics en ese entonces eran más o menos la mitad de esto. No era el tamaño avestruz, ¿no? Sí, este era el tamaño avestruz, más o menos la mitad. Era el tamaño... Era el tamaño ¿águila? colibrí. No, águila. Águila. El colibrí era Sí, el colibrí todavía. Entonces, los cómics realmente estaban a la mitad del tamaño. Uno de los grandes enemigos de nosotros es jóvenes, el globo del cómic. Porque un traductor de textos pues tiene entre comillas el espacio que uno quiera. Nosotros nada más tenemos este espacio. En este espacio tenemos que poner toda la idea que viene en el original. Yo no criticaría tanto qué tanto le faltaba a esos tamaños águila, siendo que ya de por sí está reducido el espacio en cuanto al inglés al español, y si lo reduces todavía más, pues tienes la desventaja que ya no tienes espacio. Entonces tienes que ver, bueno, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? Y la idea secundaria, si la tengo que perder, ni modo, ¿no? Entonces, aquí ya es un ejemplo de más adelante que empezaron a utilizar tipografías por computadora. Ya al utilizar tipografías con computadora y utilizar este tamaño, el original, pues ya las cosas ya no tienen tanta excusa, ¿no? Los traductores de cómo hacer diferentes, por un lado pueden ver ediciones de los 80s, ediciones más recientes que ya se parecen un poco más a las originales de Editorial Vid. Y no sé si me dan chance de una anécdota importante. Traje imágenes de Crisis en las Tierras Infinitas porque este cómic tiene una importancia que ustedes no tienen una idea en cuanto a que cambió la idea en los Estados Unidos de esta obra. Cuando se sacó esta edición en México, en Estados Unidos creían que era pasé, era una basura, no tenía ningún valor. Don Carlo Angi Núñez, que ya no está con nosotros, murió ya hace varios años, le dijo a Paco Jiménez, editor de Vid: oye Paco, ¿qué tal si sacamos Crisis en las Tierras Infinitas, ya que nunca se vio en México? Bueno, se comunicaron con DC Comics. Oye DC, ¿sabes qué? Bueno, quisiéramos editar Crisis. Directamente de Paco Jiménez se murieron de la risa. Dijeron, ¿de veras?
¿Quieren Crisis en las Tierras Infinitas? ¿Están seguros de que quieren pagar los derechos? Mire, se los vamos a dejar a mitad de precio, no se preocupen. No queremos que pierdan tanto dinero, se los vamos a dejar barato. Y resulta que, pues, efectivamente, fue un crédito, fue una licencia barata. Pequeño detalle que no tomaron en cuenta. Crisis, al editarse en 1985, era cierta tecnología de impresión, la cual ningún número no tiene error de registro. El error de registro era entonces cuando los colores no empalman bien y entonces el dibujo se ve borroso. Todos los números originales gringos tienen ese error. Editorial Vid, al imprimirlo, pues ya 15 años, más o menos 15 años después, pues ya lo imprime con una tecnología de impresión mucho más avanzada. Entonces todos los números se ven de una forma que nunca se habían visto. Estos números van llegando a Estados Unidos y en Estados Unidos causan un furor. Esto nunca lo va a aceptar DC, pero eso hizo que ellos consideraran que Crisis tenía un nuevo valor. Volvieron a imprimir Crisis en sus trade paperbacks, en novelas gráficas, y se dieron todas las crisis desde entonces hasta ahorita, crisis de identidad y crisis de los años menores y no sé qué tantas crisis tarugas que han venido desde entonces. Todas esas se las pueden ustedes agradecer a don Carlos Angie Núñez y a Paco Jiménez y a las traducciones de Editorial Vid, para que vean nada más cómo influye la traducción de cómics en esta industria. Sí, volviendo un poquito a lo que mencionábamos de los tamaños de cómic, en el caso de los ejemplares de Editorial Vid, que era la mitad de este tamaño, hay algo importante que no tiene que ver directamente con la traducción, pero sí con lo que decíamos de respetar la idea original del cómic. El cómic tiene un lenguaje muy especial porque es uno de los pocos medios que puede manejar la información de una manera visual, que no depende de tiempo, como en el caso del cine o la televisión. Entonces influye mucho en la forma de contar la historia el diseño de página, la forma en que se acomodan los paneles de la misma. Cuando Editorial Vid comenzó a publicar cómics de DC Comics en español y los hacían en este formato que es la mitad, no hacían reducciones de las páginas, recortaban los paneles y los reacomodaban para que encajaran dentro de las páginas de su formato. Convertían cómics que tenían de entre 22 y 24 páginas de historias en cómics de 32 páginas. Entonces esto hacía que la historia no tuviera la misma fluidez visual que tenían los originales. Entonces, independientemente de que la traducción tiene la obligación de respetar la historia lo mejor posible, en el caso de esas primeras ediciones de Vid, esto ya era imposible desde el momento que se estaba traicionando el diseño y concepción en el que se había contado la historia. Entonces, eso es algo que también había que aclarar por qué se hizo. Esto fue por cuestiones económicas, porque las máquinas de impresión de Editorial Vid estaban diseñadas para cómics de este tamaño, en donde el pliego de papel les tenía que dar 32 páginas. Y la inversión que requería cambiar las máquinas para hacer historias de 24 páginas en otro tamaño era demasiado fuerte. Entonces a ellos les costeaba mucho más pagarle a alguien para recortar y reacomodar los cómics que invertir en cambiar toda su maquinaria de impresión. Esto ya cuando consiguieron más inversionistas años después cambió, pero me parece que es importante que en ocasiones, si se van a quejar de que no fluía igual la historia, no era tanto culpa de la traducción, sino del formato en que ésta se presentaba. Bueno, aquí sale algo interesante, lo que mencionabas de la tipografía que se usaba, la Courier. Ahí estamos también, si se fijan, el problema no es tanto del traductor, sino del formato que se usaba, ¿no? Porque en todos los cómics gringos se le da crédito al letrista. ¿Por qué? Porque muchos de la labor del letrista no nada más es los diálogos, sino hacer énfasis en algunas palabras, denotar miedo, denotar ira a través de las palabras, ¿no? Y si al cómic, por ley, se tenía que imprimir con una tipografía como de máquina de escribir, pues se eliminaba todo eso. Entonces mucha de la intención del escritor original se perdía, ¿no? Creo que es algo bastante interesante. Otro de los puntos espinosos
es los nombres de los personajes, ¿no? Los que estamos arriba de 30 estamos acostumbrados a escuchar a La Mole, el Hombre de Hierro, el Capitán América. Y bueno, cuando Televisa empieza a publicar a Marvel, como que al inicio sí querían respetar esto, pero me imagino que tuvo que ver con algo también de derechos de autor y de que no se puede, bueno, sale más caro. Fue una orden. De hecho, desde Editorial Vid, llegó la orden, que ya no querían tener tanto, había mucho litigio, o sea, hubo mucho litigio en muchos países en cuanto a los nombres de los personajes. Y también fue una recomendación para que no se tuviera que registrar todos los nombres. O sea, en vez de que tú, Editorial Vid, registres el sorprendente Hombre Araña y demás títulos que fueran los originales, entonces empezaron a llegar órdenes de que todos los nombres de los personajes que tenían copyright, todos esos, iban a regresar a los originales. O sea que si yo quise hacer un cómic con personajes como el Hombre de Hierro, la Masa, ¿podría hacerlo? ¿No están registrados ahorita? No, que yo sepa, no. Les regalo esa idea, adelante. Utilicen los Cuatro Fantásticos, mientras puedas usar los Cuatro Fantásticos sin usar a los Cuatro Fantásticos, sin usar la imagen, ¿no? Sí. Pero pueden hacer sus propios equipos. El título, digo, no sé cómo lo esté manejando Editorial Televisa, ¿no? Según tengo yo entendido, para que Vid perdiera Marvel fue que ahora les vendieron los paquetes completos. O sea, te vendo los cómics y te vendo las películas y te vendo el merchandising, y te vendo los juguetes y te vendo en paquete, si lo quieres. Buen dato. Entonces ya saben, pónganse las pilas, nada más no se fusilen las imágenes. Pueden usar a Glotón. A Glotón, mientras no usen la imagen de Wolverine no tienen problema. Bueno. Y mientras alguien no se las haya adelantado. Yo a lo personal traduje muy poquitos cómics. El señor yo creo que tradujo bastantes más que un servidor. Yo nada más traduje estos de La Noche Final, Titanes, Spider-Man Team Up y estos dos, Detective Comics 38 y Detective Comics 27. Son pocos, pero qué cómics, ¿eh? O sea, sí. Tienes ahí la primera aparición de Batman, la primera aparición de Robin, y de Dark Knight Returns. O sea, ¿qué más quieres? Sí. En cuanto a cómo se hace esto, más o menos les traje unas imágenes. Tenemos el texto original. Nosotros lo que hacemos es numeramos. Si ven ahí tenemos, así vamos a mano, numeramos así secuencialmente los globos. Después de numerar secuencialmente los globos, no sé si a ti te tocó, nos dan unas planillas transparentes con líneas. Entonces podíamos ir midiendo, bueno, en este globo caben 1, 2, 3, 4 líneas de texto y contábamos las palabras. Entonces veíamos, bueno, tenemos tanto carácter que cabe en el globo. Esto era para hacer también a los diseñadores gráficos, no hacerles la vida de cuadritos al momento de traducir los cómics. Este sería el mismo ejemplo en el Dark Knight. Y entregábamos esto. O sea, yo lo que entregaba para el Dark Knight era un guión, así cada uno de los números de los globos, para que entonces los diseñadores gráficos lo cambiaran al español. No sé si a ti te tocó esa misma técnica. En parte, era igual con fotocopias del cómic que querían que tradujera, era poner las numeraciones de cada texto sin importar si era un globo de texto, una capción, nota al pie, todo se numeraba de corrido, el guión se entregaba igual. A mí nada más me saltaron lo de las transparencias, nada más lo que me pedían era que tratara de que fueran la misma cantidad de caracteres que en inglés o que abarcara aproximadamente el mismo espacio y que a la hora de entregar el guión lo dividieran en líneas tal y como iba a quedar en el globo, pero en términos generales era el mismo proceso. ¿Qué, por ejemplo, cuando se topaban con juegos de palabras, con chistes intraducibles, qué aplicaban ahí? Mira, hay problemas de que de repente los cómics tienen doble y triple sentido.
En inglés es fácil tener ese triple sentido. Ya si como traductor puedes por lo menos salvar el doble sentido, ya lo hiciste. Pero, o sea, tratar de salvar el triple sentido es bárbaro. Por ejemplo, yo recuerdo en Titanes, el maldito de Adam Warren, como era una historia en el futuro, se puso a inventar una de palabras así horrorosas, que yo dije, puta, ¿y esto cómo lo traduzco? Porque no tengo ni idea. O sea, primero tienes que pensar, bueno, ¿qué hizo el autor? ¿Qué quiere decir? Y había un término que era la revoltura de la palabra imagen, gen y genio. Imagine. Y lo traduje como imagenio, pero en inglés sí se logra, por la cacofonía, se logra oír la separación entre las tres palabras. En español no se puede, o sea, eso ya era no hay forma, ¿no? O sea, hay cosas que de plano, por más que trate uno de adaptarlas o de que queden igual, pues nada más no se puede, ¿no? Hay ciertos personajes. Yo cuando traduje el Dark Knight, mira, Batman, Alfred, el comisionado Gordon, para mí se escribían solos. O sea, todo el mundo los conoce, sabes exactamente de tanto tiempo de leerlos, cómo habla Batman, cómo se expresa Batman, cómo hace Frank Miller para que se exprese Batman. Pero tienes grupos como los mutantes. O sea, los mutantes que salen ahí, que son una banda de chavos que hablan más bien con un slang así como que ochentero de Nueva York, de ese entonces. Dije, bueno, ¿y esto cómo lo traduces, no? Entonces tienes como que buscar cuál es un equivalente cultural. Sería como un chavo banda así ochentero, más o menos cómo hablan, ¿no? Porque no puedes utilizar lo mismo, porque si utilizas exactamente las mismas palabras, no tienen el mismo contexto, no tienen el mismo valor cultural. Las famosas Arcadias, que se le llamaban entonces las chispas, yo lo traduje como chispas. Porque en los 80s así les llamábamos a los lugares de las maquinitas. Entonces fue una decisión para respetar el tiempo cultural, podríamos decir, de ambos países. Se podría haber utilizado Arcadia, se podría haber utilizado maquinitas. Entonces luego como que tienes ese problema, y en diferentes países donde se va esto no quiere decir lo mismo. Entonces sí es un problema grave, ¿no? O sea, palabras así, el slang, el caló, es muy, muy, muy difícil. Sí, bueno, miren, en el caso particular de Planetary, si algo tiene Planetary es que la historia funciona en muchos niveles y estaba lleno de referencias a la cultura popular del siglo XX, a cine, literatura, televisión. Entonces muchas veces el problema era cómo hacer que todas las referencias que venían dentro de la historia, ya fueran diálogos, en textos o visuales, se pudieran mantener. Entonces yo cuando me encontraba con un juego de palabras, si no era esencial para la historia, lo que hacía era obviarlo. Yo prefería respetar la historia que estaba contando la historia que el juego de palabras. Nada más hay un caso en particular que después vivió sus momentos de discusión en la red a principios de siglo, porque era un juego de palabras que sí influía en la historia. Es concretamente el número 3 de Planetary. En este número viajan a Hong Kong a investigar las apariciones de un supuesto policía fantasma. Descubren que sí existe el fantasma del policía, descubren su historia, cómo fue que murió, por qué se aparece donde se aparece. Al final presencian cómo el fantasma finalmente consigue su venganza y desaparece. Y al final el fantasma, antes de desvanecerse, voltea a ver a los protagonistas, al equipo de Planetary, y les dice: ustedes vinieron buscando un misterio, pero no hay ninguno, solo nosotros. Uno de los miembros de Planetary, Drummer, responde, dice: ¿dijo justicia? Esto es porque en inglés solo nosotros es just us. Él pregunta: ¿dijo justicia? Justice. Otro personaje le responde:
No, Justos. Entonces, si se hace la traducción literal, que de hecho fue lo que hicieron en la edición española de Planeta, el texto dice tal cual: iban buscando un misterio, pero no hay ninguno, solo nosotros. ¿Dijo justicia? No, solo nosotros. Entonces, si alguien lee el cómic y lee esa página, simplemente no va a entender qué fue lo que ocurrió. Entonces yo recuerdo las traducciones de Planetary, era un cómic que traducía bastante rápido, me tomaba entre 20 minutos y media hora traducir un número ya corregido y acomodado. En la página 22 de Planetary número 3 fueron 3 días de darle vueltas a cómo vas a resolver ese texto. Finalmente opté por cambiar los textos a fin de respetar el tono de la historia. No recuerdo literalmente cómo dice, pero se me iban buscando un misterio, pero no hay ninguno, solo nosotros. Pregunta: ¿es eso justicia? Y le responden: no, pero no hay más. Entonces yo consideré que de esa manera respetaba más el tono de la historia y se entendía lo que estaba ocurriendo con los personajes de esta interacción. Y unos meses más tarde, en aquel entonces había un foro de internet en los foros de Delphi, alrededor de la obra de Warren Ellis, que era el Warren Ellis Forum, conocido como el WEF. Un amigo que es también ilustrador y autor de cómics, Luis Opelana, alias el Soper, en uno de los foros de discusión le mandó un mensaje a Warren Ellis diciendo: oye, del número 3 de Planetario, última página, tengo un juego de palabras que sí tiene peso en la historia. La traducción la hicieron así, y le hizo la retraducción del texto que yo puse, se lo tradujo al inglés, y Warren Ellis dijo: sí, me gusta, respeta la idea. Entonces creo que eso valida el argumento de que lo más importante es tratar de respetar la historia y no tanto cuidar las palabras o traducir las cosas de latín, que es, como mencionaba Ricardo, tratar de hacer una adaptación a manera de que se entienda en el entorno cultural diferente. Que esto es algo que en nuestro caso particular, que traducimos cómics de la cultura anglosajona, es algo importante. Hay cosas que si uno las traduce no funcionan, es necesario hacer una adaptación. En cuanto a los títulos, traje un ejemplo. Aquí están todos los títulos que ha habido, o sea, los 2 españoles y el de un servidor, de Dark Knight Returns. Yo decidí, o sea, porque esa fue decisión mía, del regreso del Caballero Nocturno, por lo siguiente. Dark Knight venía de Dark Knight Detective. Dark Knight y Dark Knight, estas dos, son lo mismo. Si uno lo escucha y no lo lee, Noche Oscura y Caballero Oscuro suena exactamente igual. Y ese juego de palabras se utiliza en lo que es el nombre de Batman. O sea, un caballero oscuro o un caballero que anda de noche. Entonces, al decidir por Caballero Nocturno, se me hizo que era más que el Señor de la Noche. Se me hizo una palabra o una expresión que más iba a las dos, ¿no? A las dos acepciones. O sea, alguien que anda durante noche, que es un caballero. Y después vemos del Caballero de la Noche, tal vez. Esa podría ser otra, ¿no? Ese suena como a persona de Tlalpan, ¿no? Sí, el Caballero de la Noche, pues, cae más, ¿no? Exactamente en el albur. Pero... como aquel cómic de Kingdom Come, que está bien de los puntales del cómic del noventero, lo querían traducir en México como la Avenida del Reino. O sea, cabeza cabe, ¿no? Sí, no. O sea, hay cosas de los títulos, aún los títulos, se la pasa uno, o sea, yo no llegué al Caballero Nocturno en una noche, ¿no? Sino fueron varios días así de estarle dando vuelta. Nunca leí las ediciones españolas exactamente por lo mismo, para no influenciar mi propia versión de la traducción.
Esa fue la que yo decidí, puede que no sea la mejor, debe de haber alguna mejor allá afuera, pero son con las cosas con las que nos topamos, ¿no? Que de repente estamos viendo, bueno, hay varios sentidos exactamente del que les digo, hay un doble sentido dentro de nada más un título, y eso también lo tenemos que expresar nosotros. Entonces son decisiones que realmente lo mantienen a uno despierto. Nada más una sola palabra de ¿qué demonios hago con esto? El diccionario RAE no me ha ayudado. no me da la respuesta, y a veces hacemos lo correcto y a veces no, porque también somos humanos, ¿no? Sí, y eso es de mantenerte despierto. En el caso de esta página que mencionaba, el Planetary 3, pasó algo ahí que parte es muy curioso. En aquel entonces, Warren Ellis, aparte de escribir Planetary, trabajaba en muchos otros títulos, incluyendo una historia de ciencia ficción que publicaba un impreso de DC que después apareció, que se llamaba Helix. Después la serie fue absorbida por el sello Vértigo. Era una serie llamada Transmetropolitan, que seguía a un periodista independiente en medio de una ciudad gigantesca, cosmopolita, y el cómic era una parodia social, una crítica a la sociedad norteamericana y en general a la forma en que se relaciona la gente en las grandes ciudades. Y en la misma época en la que estaba haciendo Planetary, salió un número especial que incluía algunas páginas de texto de las columnas que escribía este periodista. Hay una página especial de este especial que me llamó la atención y fue lo que me mantuvo despierto mientras traducía esta página, porque la historia, el texto de la columna de este periodista empezaba a describir a una persona que había sufrido serias lesiones, ¿no? Hablaba de que pues esperaba que si lo operaron unas 25 o 30 veces tal vez podría volver a caminar, que había posibilidad de ponerle prótesis para reponer los dientes, las orejas y parte de la nariz, que tal vez un proctólogo podría retirar toda la materia del VAT que quedó en su tracto rectal, y demás. Y después de que tenía toda la columna, uno descubre que esta persona no fue asaltada, no fue atacada por una pandilla, sino que era un editor en el periódico Perversión del Periodista, y la última frase de la columna es "Nobody fucking rewrites me". Es "nadie jodidamente me reescribe". Tomando en cuenta que el personaje tenga con Warren Ellis, yo estaba pensando que voy a cambiar los textos, voy a reescribir a Warren Ellis después de haber leído esto. Entonces cuando vino lo de que le enseñaron la traducción con el sentido, dijo, sí, me gusta, dijo, ok, bueno, entonces al menos no hay riesgo por ese lado. Hay un bat con tu nombre en Nueva York, leído a Warren Ellis. Sí, eso también es difícil, porque en el Dark Knight también hay muchas palabras antisonantes. Y yo le pregunté a Paco Jiménez, editor de Vid, oye Paco, y pues, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, yo no quiero que el editorial vaya a tener un problema con gobernación o demás cosas, entonces, pues, ¿qué podemos hacer? ¿La censuramos? ¿No la censuramos? ¿O qué hacemos? La decisión a la que yo llegué es, dejé la palabra a la mitad, hijo de puntos suspensivos. Entonces ya ustedes como lectores pueden llenar los puntos suspensivos, saben exactamente lo que quiere decir esos puntos suspensivos. No editamos, no censuramos completamente a Frank Miller, y también no tenemos problemas con gobernación, ¿no? Hablando de eso, en el cómic de Punisher Max, que es una línea dedicada a adultos para los que no lo conozcan, Televisa lo tradujo y con palabrotas, ¿no? Es muy chistoso leerlo. El problema es que el traductor nada más conoce una palabrota. Entonces todo el cómic se le pasa diciendo chinga, todo. No conoce otra, ¿no? Entonces también de repente puede ser bastante frustrante leerlo. No sé si hay alguna pregunta entre el público, alguien que quiera saber algo aquí. A ver. Tenemos muchos regalos, va a haber para todos. Hay caballeros de la noche para todos. No para tanto, pero... No de ese caballero. Mi nombre es Francisco Anaya, vengo de animedio.com.mx y me gustaría saber cómo no caer en la tergiversación de la traducción. Preguntan cómo no caer en la tergiversación dentro de una traducción.
Bueno, ¿en qué sentido te refieres a tergiversación? ¿El malinterpretar la historia? Sí, más que nada cambiarle sentido. Es algo que no tienes forma de editar más que la responsabilidad propia del traductor o el trabajo del editor que supervisa este trabajo. Las imágenes que no pudimos cargar, yo traigo unos ejemplos de las traducciones españolas de Planetary. Me mencionaba de esta página 3, ellos decidieron traducirla literalmente, dejaron una traducción tal cual, pero no respetaron la historia. Y hay otro número donde pasa un caso más grave en el que sí tergiversan la historia. El número 9 de la serie, que se llama Planeta Ficción, la historia, tenemos una instalación secreta en donde un grupo de científicos consiguió enviar una nave a un mundo ficticio y traerla de vuelta. Cuando la nave llega de regreso a nuestro mundo, trajo de vuelta un pasajero del mundo ficticio. El equipo de Planetary en ese momento son los personajes que conocemos en toda la serie, más uno más que se llama Ambrose Chase, que es un personaje de color, es un hombre negro y usa un traje blanco muy similar al de Elijah Snow. El personaje, al tratar de tener al que supervisa esta instalación secreta, empieza a pelear con guardias, escala una torre y cuando entra por la ventana le disparan y lo matan. El personaje que lo mata se ríe y dice: vivimos dentro de una película de ciencia ficción y en las historias de ciencia ficción siempre matan al negro. El texto en que decía de Black Always Dies, entonces yo lo tengo como siempre matan al negro. En la primera vez que lo publicó Planeta, en los números sueltos, este cuadro está traducido como vivimos dentro de una película de ciencia ficción y en las películas de ciencia ficción siempre matan al de negro. Cuando acaba de matar a un hombre negro vestido de blanco. Entonces, en este caso, la única forma de evitarlo es que el traductor haga bien su trabajo y que el editor que lo está supervisando revise cómo lo está haciendo. Ahí dentro de esto no hemos comentado un filtro muy importante que tiene nuestro trabajo, que luego ya cuando nosotros lo vemos publicado nos queremos aventar por una ventana, que son bueno, a nosotros nos tocaron las correctoras de estilo. Las correctoras de estilo de Editorial Vid. Bueno, ya que les puedo decir. Ahí dejémoslo. O sea, dejémoslo así, no te nada más. Sí, ¿no? Sí, mejor ni decir, ¿no? Pero exactamente lo que nosotros, o sea, como les enseñé hace rato, el guión que nosotros entregábamos no era precisamente lo que se publicaba. Entonces también no toda la culpa es de nosotros, ¿no? Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Tenemos cómics para regalar. Hay de muchos, pero hay dos en particular que sí quisiera regalarnos por medio de trivia porque son históricos. Tenemos la boda de Superman en su edición original en inglés para que no haya broncas de traducción. Tengo una pregunta aquí. ¿Cómo se llamaba el principal traductor que tuvo Editorial Vid? No sé. Ah, no, lo sabes. Sí. A ver. Jesús Gil. Ahora le estás ganando una bonita boda de Superman. Y tengo en mis manos casi completa la serie de la muerte de Superman. Original en inglés, todo, casi completa. Y aquí está el número icónico 75, Superman 75, donde se muere Superman. Van a poder ver cómo esa máquina de matar que es Doomsday nada más mata a un pajarito y a Superman. Pero es una máquina de matar. Esta es una pregunta más difícil. Jesús Gil Holguín, el traductor clásico de Vid, tenía un ayudante que no siempre fue reconocido en los créditos. ¿Cómo se llamaba ese ayudante? No. Era hombre y tuvo que ver con la realización de la Comic King. ¿Gantuz? No, no es Gantuz. Empieza con M su nombre. ¿Mauro? No están adivinando. Tenemos gente que sepa. El apellido empieza con A, ya. MA, las ediciones son MA. Los voy a ganar. ¿Te los ganas ya? ¿Cómo se llama? Martín Arceo. Martín Arceo, ya aquí ven, el que sabe sabe. Bueno,
que pasen por ellos. Miren, ahora vamos a tener algo muy especial. Suelta despacito. Despacito, no vengan corriendo. Hay para todos. Hay para todos. Bueno, cómics por lo menos. Nada más no se vale voltearlo. Aquí entre estos yo metí las dos bases del Dark Knight. Cada quien va a poder escoger un cómic. Si quieren se van haciendo una cola aquí, van escogiendo por uno. No se les tarda. Pueden escoger uno y volverse a formar para ganar otro. Está revuelto, no les voy a decir dónde está. Vieron que lo revolví, ni siquiera yo sé dónde quedó. Entonces dentro de las bolsas, Entonces, ¿queda claro? En una bolsa sí, vienen dos pases. en una bolsa vienen dos pases para la premier del Dark Knight. Ahora, no sean chacas. El que lo encuentre, pues no sea malo, ya díganles a los demás que ya lo encontró, ¿no? No pueden voltear la bolsa. Lo ven así y escogen el que quieren. Y no sean chacas, el que se lo gane, vaya a la premier, no lo anden vendiendo, diciendo matadas. O sea, por favor. A ver, pasen, tomen lo que gusten. Yo voy a tomar tres porque las reinas están acá atrás. Estoy realmente aguantando. Tomen uno y se pueden volver a formar a otro. Hay suficiente. Igual ya viene el boleto, ¿eh? No sé. Sí. Igual ya vienen los boletos. Sí. Agárrenle. A ver, ahora acá para el compa que nos echó Sí. la mano. Otro acá. Igual ya vienen los boletos, ¿eh? Sí. No lo sé, a ver. Ahí andan los boletos. Uno. Pueden ver nada más las portadas porque por la parte de atrás por donde vienen. Circulando. Y circulando. Pásenle, escójanle. Miren, como es al azar, Sí. o sea, es la misma probabilidad. Es la misma probabilidad de todos porque lo revolví. Sí, tomen uno. Tomen. Ya, cuando salgan los boletos, Sí. los demás se los pueden llevar por. Sí. No, ni yo sé. Les digo, yo lo metí en la bolsa y después lo revolví. Exactamente para. Está en un Superman, todos estos son Supermans, entonces ahí está su tip. Esto es para que. ¿Qué pasó? No lo levanten, véanlos así porque si lo levantan pueden ver que ahí anda el boleto. Sí, puedes agarrar el que gustes, llévenselos. Todos estos los donó su servidor. Que haga un aplauso para ver que nos ayuda, por favor. Y él también donó los pases para la vida. Ay, también los pases. No lo vayan a Bueno, cambiar. me los regaló Avance, por favor, porque. del radio. Rápido. Escojan sus cómics. Sí. Si puedes agarrar el que gustes, en el que quieras puede venir el pase. A un servidor. Sí, No, tal vez los que- los de Wolverine también. También en los de Wolverine, no me acuerdo, es que lo metí así nada más. Entonces tomen el que gusten, por ahí puede andar su pase. Vuelvo a lo mismo, si se quieren volver a formar para escoger otro, no hay problema. ¿Qué pasó? Más, a ver, pásenle. Acá hay más, O sea, no nada más están aquí, les digo, lo revolví así como a propósito. Uno por persona. Encontrar los boletos ya. Sí. No, uno. Llévense el que gusten. Por ahí tienen igual de posibilidades. De nada. Bueno, y muy importante, aunque no vean los boletos, lean el cómic, porque Sí. vale la pena. Pasen. También puede haber por allá, Pueden estar los pases por allá. Porque los volví a revolver. A propósito, para que todo el mundo tenga el chance de ganarse los pases. Era eso o ponerlos a matarse, ¿no? Sí, y como no queremos ver sangre, mejor vamos a hacerlo civilizado. Sí, ya hubo demasiada violencia alrededor del trigo, Sí. no queremos más. Sí, ya para ahorita.
antes de todo. ¿Qué más? Ríquense. Sí. Con todo gusto. Pasen. Ya, si alguien debe salir, diga. Ese asco. Mira, Atrás. Ah, ese está bueno. ¿Puedo tomar? ¿cuántos años trajeron? Eran como más de 100. A ver, pasen nada más, por favor. Si ya tomaron, no les aportaron, por favor. Esta chica era como. HLA. ¿El suyo? Si vieron la película, ese es el cómic que se parece más a la película. Esa serie. Me parece. Cualquiera pueden estar los boletos. Si a su izquierda vayan así. Escojan el suelo. No, pues mira. Les agradezco mucho. Gracias. Si no escogieron, por favor, fuera de la fila. Pásenle, todavía hay muchos, todavía hay. A ver, si quieres vamos a ponerlos por aquí. Más extendidos. Uno por persona, vayan pasando, por favor. Y cuando salga el ganador de los pases, por favor, levante la mano, pasen para acá, a presumirles. Les vamos a poner servicio de escolta. Revisen bien su cómic. Cachuga, ¿metiste los boletos justo atrás en la Sí, justo contraportada? atrás se ve, o sea, si voltean la bolsa se ve. Y esto es raro porque ya, ahora sí que han corrido con suerte porque los pocos que quedan, pues ya te vimos voltear, ese es el tuyo. O a lo mejor no, es que los metí sin ver estos. Revisen muy bien su Revisen cómic. sus cómics porque a lo mejor por ahí. Quedan menos de 40 cómics aquí, entonces las posibilidades se están reduciendo. Ya el ganador está en la fila. Yo no veo nada. El ganador está en la fila. Busquen bien en sus. Busquen bien, por favor. Porque a lo mejor por ahí andan. Ya estamos a nada de que salga el ganador. Es en un número de Superman, así que váyanse sobre los Supermanes, uno por persona. Listo. Pues son los pases de Ticketmaster, ¿no? Sí, Son los pases de Ticketmaster. son grandotes, ¿Ese es el entonces tuyo? se ven. Perfecto. Revisen bien su cómic. ¿La premier? No, pues ya perdí. Los de allá. Quedan menos de 12 cómics. Revisen bien. Obviamente esto no tiene Revisen bien su historieta. Uno de Superman, lo que quieras. Uno de estos trae el boleto. Eran muy pocos, en verdad. Alguien ya se ganó los boletos. O alguien se fue a su casa con los. ¿Ya? Ya no está. ¿Quién nos tiene? Tenemos un ganador. A ver. ¿De dónde nos visitas? Oye, y sí te gusta Batman por lo que me parece. Qué bueno que quedó en manos. Un aplauso, por favor. Ahora ya vimos tu rostro, sabemos quién eres. Él es el de los boletos, él. ¿Y en cuál comiquera? De aquí no sale vivo. ¿Y en cuál comiquera? Muchas
felicidades. Muchas gracias. No me quedan. Dice que no tiene novia, entonces puede llevar a uno de ustedes. Te consigo uno si quieres. ¿Me llevas? Sí, llévame. Otra. Y ahora una posando por acá. Pero Ahí para que los boletos para que salgan. ahí estás. Los pondrás en el foro de Comunicasa. Sí, a ver, otra. Que en media hora más o menos lo pueden encontrar en Mercado Libre. Empezamos con 100 pesos. Yo quiero fotos. Pues muchas gracias a todas las personas que asistieron a esta conferencia sobre traducción de cómic. Estuvieron con nosotros Ricardo Cachúa, de este lado, Ricardo Cachúa, Beto Calvo, que está de mi lado izquierdo, Rodrigo Vidal moderando. Muchas gracias a todos los que han separado aquí a jugar su cómic en media hora, menos. En cosa de 15 minutos. Arrancamos con la segunda conferencia de esta mole a las 4 de la tarde.